Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David. Yo soy Ana. En este episodio vamos a contarte unas historias increíbles que tienen que ver con aprender idiomas. How to Spanish Podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills, and it's made possible thanks to our Patreon community. By joining the community, you can access the vocabulary guide and interactive transcript, bonus episodes, and monthly activities to practice your Spanish. If you would like to join the experience, go to patreon.com/howtospanishpodcast. ¿Cómo están? Bienvenidos. Ya estamos aquí muy cerca de terminar el año. Sí, el increíble. 2024. Y bueno, si es tu primera vez aquí, te contamos que nos encanta hablar de diferentes temas. Algunos temas son como normales, ¿no? Deporte, ciencia, tecnología, todo en un español muy claro para que tú puedas escuchar y practicar español de la vida real. Pero uno de nuestros temas favoritos, obviamente, tiene que ver con hablar y aprender otros idiomas. Entonces, tenemos varios episodios con cosas para inspirarte a aprender español. Tenemos algunos consejos sobre cómo no perder la motivación, etcétera. Y digamos que este episodio entra en esta categoría porque realmente te vamos a contar historias reales en donde saber o aprender un idioma ha cambiado la vida de la gente o ha incluso salvado naciones y vidas y otras cosas. Entonces son historias que no a todos nos suceden, pero es una muestra de hasta dónde te puede llevar a aprender otro idioma. Sí, son de estas historias que queremos que sean inspiradoras, ¿no? Que queremos que en ti den ese salto quizá que a veces necesitas de, estoy perdiendo la emoción, estoy no vale perdiendo la pena. las ganas. Entonces vas a ver que sí, como dice Ana, pueden ser casos excepcionales, pero nunca sabes. Tal vez tú puedes ser uno de esos casos excepcionales. Y vamos a empezar con el caso de una persona que ayudó a un pueblo en un desastre natural. Una persona que sabía 2 idiomas y que hizo una labor como intérprete, como traductor. Eso es interesante porque los intérpretes siempre dicen que los intérpretes lo hacen hablado, los traductores lo hacen escrito. Esa es la diferencia. Y mucha gente solo dice traductor, pero no, son intérpretes. Pues bueno, resulta que en 1999 hubo un terremoto terrible en Turquía y un equipo de rescate internacional de la Cruz Roja lo enviaron a apoyar pues en las labores de rescate, en apoyar a las personas que estaban en peligro. Y una de estas personas se llamaba Marco, un joven que hablaba inglés y turco perfectamente. Resulta que Marco fue una persona clave, fue una persona que sin él muchas de las labores de rescate hubieran sido mucho más tardadas o no hubieran ocurrido. Gracias a que él podía hablar los 2 idiomas con fluidez, es decir, no solo algunas palabritas, él fue capaz de negociar con las autoridades, con las personas necesarias, el acceso a áreas muy difíciles donde estos especialistas creían que podía haber personas sobrevivientes atrapadas. Y créanme que sabemos que es mucho estrés. México ha vivido muchos de estos casos en el cual si no actúas rápido, pues se pueden perder vidas. Entonces se sabe que gracias a su habilidad lingüística en estos 2 idiomas, él pudo coordinar estas operaciones de rescate muy rápido y no se tiene un número exacto, pero están seguros que gracias a él y a esta capacidad de intercambiar los idiomas pudieron salvar muchas más vidas de lo que se hubiera hecho si no hubiera estado él presente. ¡Qué padre! Marco, donde quiera que estés, qué bueno. Gracias. Gracias. Bueno, el siguiente caso es el de un periodista que rompió barreras del idioma. En los años 80 hubo un periodista y escritor estadounidense y se llamaba Tom, y su apellido está bien raro. Helten. Pero bueno, Tom estaba trabajando cubriendo los conflictos en América Central y él estaba específicamente en Nicaragua. Él hablaba español con fluidez, así que esto le permitió mezclarse o entrar realmente a las comunidades locales para poder pues entrevistarlos y todo eso. Entonces él tuvo
un ángulo y una oportunidad de contar lo que estaba sucediendo de una manera mucho mejor porque tenía acceso a hablar directamente con los testigos, con la gente y todo, sin tener que depender de un traductor. Algo que se dice de él es que al poder usar español de forma directa, es decir, usar sus habilidades de periodista pero en español, lo que logró él fue obtener relatos del conflicto incluso mucho más humanos, porque no era nada más como escucho la traducción de lo que está pasando y escribo un informe, sino yo estoy allí escuchando a la gente que lo está diciendo de viva voz, puedo entender los matices culturales, etcétera, y por lo tanto podía al final escribir en inglés algo mucho más acercado a la realidad. Tanto así que él tuvo acceso a un comandante, ¿no? A alguien importante dentro de la guerrilla y pudo dar como este toque más humano a la información y no solo decir como buenos contra malos y listo, ¿no? Y bueno, vamos con otra persona que por saber varios idiomas en este caso, pudo ser de mucha ayuda, ¿no? Este también era un voluntario y fue en el año 2004 cuando hubo un tsunami en el sudeste de Asia, en la zona de Sri Lanka. Nunca he sabido cómo se pronuncia bien. ¿Sri o Sri Lanka? Sri. Bueno, en ese país estaba un joven español que se llamaba Carlos, que hablaba obviamente español, que hablaba inglés, no suena tan extraño, pero que también hablaba el idioma tamil. Y por si tú no lo sabías, así como yo, el tamil es un lenguaje, una lengua hablada por una gran parte de la población de Sri Lanka. Y bueno, cuando Carlos estaba trabajando ahí en los campos de refugiados, se dio cuenta que muchas víctimas no estaban recibiendo las ayudas necesarias, especialmente las víctimas de zonas rurales, es decir, los que estaban muy apartados de las ciudades. Gracias a que él conocía este lenguaje o esta lengua, él pudo facilitar la comunicación entre los cuerpos de rescate, las personas que estaban dando apoyos, ya sabes, estas personas que llevan tal vez comida, cobijas y todo esto, y pudieron dárselos de una mejor manera a las personas que realmente lo necesitaban. Sí, yo me pongo en el papel de las víctimas y debe de ser terrible estar tan necesitado de ayuda y ver que hay gente ahí que quiere ayudarte pero que no puede porque no te entiende. Claro. Debe ser como, es que estás aquí, es que no me entiendes. Y debe de ser maravilloso cuando sí hay alguien que puede comunicarse contigo en tu idioma. Siempre que alguien te hable en tu idioma nativo tiene un sentido muy especial, pero sobre todo cuando tu salud, tu vida, tu seguridad está en juego. Claro, sí. Ahora vamos a hablar de un viajero que hizo un amigo, logró una amistad inesperada. Y esta persona en el 2003 se llamaba David, pero no es este David. Él era un chico de Estados Unidos, de Texas, quiso viajar por el mundo. Y en su recorrido por el sureste asiático, por esta misma zona, encontró un pueblo en Laos. Y bueno, allí él había aprendido algunas palabras antes de viajar, porque dijo, pues voy a ir para allá y no toda la gente en Laos habla inglés, así que pues más me vale al menos saber un par de palabras. Y un día él estaba recorriendo un mercado allí en Laos y se encontró con un viejito, un ancianito que hablaba francés. Y resulta que este viejito había sido maestro en Laos durante la colonización francesa. Y gracias a que David hablaba francés también, acabó hablando con él y este viejito lo invitó a su casa. Entonces, al estar ahí, pues David pudo conocer a una persona local, pudo escuchar las historias de esta persona en francés, en un idioma que no se habla en el lugar. Exacto. Era un tercer idioma, pero bueno, este es un ejemplo de muchas otras que hemos escuchado, ¿no? De personas, de estudiantes que han creado amistades duraderas con otros estudiantes y con otros hablantes nativos. Algo que me gustó mucho de la historia de este tocayo mío, de David, es que sí lo invitó a su casa y todo eso, pero estaban como tan felices tal vez de encontrar esta relación a través del idioma, que él le ofreció como todo una comida o algo muy tradicional
en una casa de Laos y todo. Es decir, vivió una experiencia auténtica que aunque no fue en el idioma original de ese lugar, pero pudo comer, pudo oler, pudo ver cómo se sientan a la mesa, qué instrumentos usan, y es algo que no hubiera tenido. O sea, simplemente Claro. como turista jamás esperas llegar a una ciudad, a un pueblo y meterte a la casa de un desconocido, Claro. ¿no? Solo vas a ir a los mercados, a los hoteles y listo. Pero él tuvo una experiencia más que real. Y justamente quiero invitarte a que, obviamente no vas a ir a casa de cualquier desconocido, pero cuando viajes, habla español. Intenta hablar español porque no sabes a quién vas a poder conocer solo por hablar español. En lugar de ir en modo soy turista y voy a solo hablar inglés, intenta hablar español cuando viajes a México o algún otro país hispanohablante. Bueno, vamos con la siguiente historia y esta también es de un voluntario que ayudó a resolver una crisis de salud pública. Y estas historias dices, wow. En el 2014, el virus del ébola se propagó mucho por África Occidental. Y esta pandemia necesitaba de una respuesta rápida y efectiva. Samantha es el nombre de la persona de la que estamos hablando. Es una doctora estadounidense que hablaba francés, aparte de inglés, y otros dialectos africanos. Entonces podemos ver de entrada que le gustaban los idiomas. Entonces fue enviada como parte de un equipo para tratar de ayudar a controlar esta crisis en Guinea, que es un país en África. Samantha se dio cuenta de algo muy importante. Muchas de las personas, de los pacientes, no entendían cómo evitar la propagación del virus. Y eso es un tema muy importante. Lo vivimos ahora en la pandemia, que pues nos hicieron dibujitos literalmente de cómo evitar la propagación, ¿no? Cómo usar el cubrebocas, cómo estornudar con el brazo hacia adentro y todo eso. Y todo esto era por la barrera del idioma. Entonces, gracias a que era fluida en francés y conocía los dialectos, pudo educar a los habitantes. Y esa es una de las cosas que no pensamos mucho de nuestro idioma, nuestro segundo o tercer idioma, que puede servir no solo para nosotros divertirnos, ir a otros lugares, sino para educar. Sea lo que sea que tú hagas en la vida, que estés aprendiendo, que sea tu trabajo, alguien más puede estar interesado en eso y poder compartirlo en otro idioma también es una experiencia muy importante. Y bueno, se dice que debido a las prácticas que enseñó Samantha, se pudo disminuir la propagación del virus en muchas aldeas y por lo tanto, una vez más, vemos cómo el idioma está ayudando a las personas. Voy a contarte otra historia, pero antes de eso, una pausa para decirte o preguntarte si sabías cuál era mi sueño loco cuando era estudiante en la universidad. Yo estudié para ser intérprete traductora, tal vez ya saben eso, pero mi sueño, de hecho antes de la universidad, cuando estaba en la secundaria o algo así, era ser intérprete en la ONU, en las Naciones Unidas. Era como mi sueño, imagínate estar ahí. Y ahora que lo pienso, mi vida sería muy estresante porque hay mucho en juego, pero creo que sí hubiera sido una buena experiencia hacerlo. Realmente interpretar es una magia extraña porque estás escuchando un idioma, procesando la sintaxis, el orden, el significado, los matices, la cultura y así de inmediato, en ese mismo instante, lo estás pasando a otro idioma y a otro código social también, porque no solamente es palabra por palabra. Puedes conocer ciertas palabras. Por ejemplo, un ejemplo muy simple es que si tú a un mexicano le traduces un elder o old person como viejo, el mexicano se va a ofender muchísimo. Tienes que conocer la cultura, tienes que saber que aunque viejo significa old, tienes que decir viejito o ancianito o algo así. Persona de la tercera edad. Exacto, ahora. Porque es lo aceptable para esa cultura. Entonces, esta mini pausa fue como para explicarte esto un poquito y para que tengas el contexto de todo lo que hay en juego cuando alguien está interpretando. Entonces, esta historia es de un intérprete que evitó un conflicto internacional, imagínate. Esto pasó en 1998. Hubo un encuentro diplomático entre Japón y Rusia.
Y el intérprete se llamaba Hiroshi. Y él era muy bueno en su trabajo porque sabía japonés súper bien. Me parece que era su lengua nativa, por su nombre lo asumo, no lo sé. Pero también conocía el ruso muy bien. Y como te dije, un buen intérprete no solo sabe el idioma, conoce la cultura. Entonces... Y algo que me gustaría decir, antes de que sigas, que dices eso... Y un buen intérprete se prepara para el evento. Eso es algo que no muchos saben. No solo llegas y yo sé muy bien inglés, sé muy bien español, llego, me siento y digo lo que están diciendo estas personas. Sí. Cuando Ana interpretaba profesionalmente, yo la veía como estudiaba un montón y buscaba términos y buscaba sobre los personajes que iban a estar y eso le daba un enriquecimiento de lo que se estaba hablando. Y me parece que este personaje también lo tenía. Sí, justo. Tienes que estudiar... Tienes que imaginar todo lo que podría pasar e intentar prepararte, porque si algo no quieres es estar en una conversación en donde no entiendes lo que están diciendo porque te falta contexto, palabras o algo así. ¡Ay, no! ¡Qué estrés! Bueno, el punto es que en algún punto de la conversación, Hiroshi se empezó a dar cuenta que los rusos se estaban poniendo nerviosos. Y eso también es importante. Tienes que leer a tu audiencia para ver si te están entendiendo o si ya dijiste algo raro o algo así, ¿no? Y él se dio cuenta que era porque había términos muy difíciles que tenían un tema cultural también difícil. Y después se dio cuenta de lo que había dicho y que tal vez la manera en que los japoneses lo expresaron podría traer confusión a los rusos. Y entonces él, al entender la cultura rusa, pudo corregir la interpretación en el momento, como cambiar la palabra a otro significado que era lo que los japoneses querían decir, pero algo que los rusos no iban a malinterpretar. Entonces, al hacer esto, él se dio cuenta de cómo bajó la tensión y todo al final salió súper bien. Pero él se dio cuenta de que si hubiera seguido así o si no hubiera conocido esta parte cultural rusa, probablemente las cosas hubieran escalado y se hubiera convertido en un conflicto. Porque finalmente, por muy diplomáticos que sean, son personas y las personas se ofenden y las personas reaccionan mal. Claro, sobre todo cuando estás en estos sitios de mucha importancia diplomática, sabemos que han pasado problemas por una sola palabra mal dicha o mal entendida, entonces sí que es un gran trabajo y una gran responsabilidad de los intérpretes, la verdad. Sí. Y bueno, para terminar, te queremos contar una historia personal, una historia de David, que es mucho más sencilla, tal vez, no es como salvar el mundo, salvar a gente de los Tercera tsunamis. Guerra Mundial. Cosas así, pero es algo real que tal vez te puede suceder a ti por saber español. Entonces, a ver, cuéntanos el chisme, ¿qué te pasó? Bueno, no recuerdo cuándo fue, pero en unas vacaciones estaba en un centro comercial, en un supermercado. Y estaba buscando una cosa, un repelente. Sí, las cosas que para que no se te peguen los mosquitos en la playa, ¿no? Y estaba viendo opciones y lo que sea. Y llegó una señora al mostrador con una caja y le estaba diciendo algo a la persona. Pero la persona que atendía, que estaba detrás del mostrador, no sabía nada de inglés. Esta persona estaba hablando en inglés y estaba buscando en su celular como algunas palabras para tratar de decírselas en español, pero las pronunciaba muy mal. O sea, las pronunciaba completamente en inglés. O sea, no sabía nada de español. No sabía nada, ni cómo pronunciar español. Entonces, aunque trataba de decírselas, no le acababan de entender. Entonces ya me acerqué y fue como, ya sabes, primero como un poco de pena de decir si ayudo o no ayudo o van a pensar que soy entrometido. La respuesta es siempre ayuda. Sí, exacto, siempre ayuda, ¿no? Al final ella me explicó y eso era lo difícil porque el medicamento que traía en la mano no era exactamente el medicamento que estaba buscando, sino era para una enfermedad o un padecimiento parecido. Entonces, el chiste es que no sabía ni el nombre del químico ni el nombre del producto comercial, que aún así los productos, digamos, las marcas comerciales son muy diferentes en los países, entonces, a excepción de unas cuantas medicinas muy internacionales, todos tienen nombres diferentes.
El problema es que ella estaba tratando de explicar la enfermedad a la persona de la farmacia. Y aquí viene un tema cultural. En otros países, las personas que están en las farmacias son farmacéuticos o farmacistas, no recuerdo si es el término correcto, pero son personas que van pues a la escuela a estudiar sobre los fármacos y todo eso, y tienen cierta como certificación para poder darte un medicamento. Y la mayoría de las personas en las farmacias en México no, solo son personas que venden, no saben nada de medicina, no son médicos, no tienen entrenamientos especiales. Entonces el problema fue que ella estaba tratando de buscar una respuesta rápida para una enfermedad porque era para su hija y no sé qué. Entonces al final yo le expliqué, o bueno, ella me explicó en inglés cuál era la enfermedad y yo traté de pensar algo similar y le dije, bueno, creo que es esto. Lo busqué yo rápido en internet y dije, sí, es esta enfermedad, no me acuerdo qué era. Entonces ya le dije, pide medicina para esto, para esta enfermedad, así en español, y le dije, lleva tu celular. Y le dije, mejor busca un médico también, ¿no? Pero bueno, el tema es que la cara o la manera en que resuelves algo para ellos es todo, ¿no? Sobre todo cuando una persona no conoce el idioma y se encuentra en una situación de estrés, la felicidad y el agradecimiento que tienen hacia ti por haber hecho el esfuerzo de hablar en su idioma nativo y tratar de ayudar, vale la pena completamente. Y es cuando dices, bueno, al menos mi lenguaje ayuda en algo, aunque sea poquito y a una sola persona, vale la pena. Pues esto fue todo por este episodio. Espero que te hayas inspirado mucho a seguir aprendiendo español y nos vemos en un próximo episodio. Adiós. Muchas gracias. Adiós.